El nuevo primer ministro canadiense convoca elecciones anticipadas para finales de abril. La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, se reunirá con altos cargos israelíes y palestinos tras la ruptura del alto el fuego en Gaza. Quinta noche consecutiva de protestas en Estambul tras la detención de Ekrem İmamoğlu, alcalde de la ciudad y rival político del presidente turco Erdogan. Jornada decisiva de negociaciones para la paz en Ucrania. El Kremlin baja las expectativas y dice que hay muchos puntos pendientes para alcanzar un alto el fuego. El Papa Francisco reaparece en público, recibe la alta médica y vuelve al Vaticano tras 5 semanas en el hospital. El nuevo primer ministro canadiense Mark Carney convocó elecciones anticipadas para finales de abril. Su partido liberal parecía abocado a una histórica derrota electoral a principios de año, hasta que el vecino presidente estadounidense Donald Trump declaró la guerra comercial. Los ataques casi diarios de Trump han enfurecido a los canadienses, provocando una oleada de nacionalismo que ha reforzado los números de los liberales en los sondeos. We are facing the most significant crisis of our lifetimes because of President Trump's unjustified trade actions and his threats to our sovereignty. Our response must be to build a strong economy and a more secure Canada. Aunque se presentan varios partidos, los liberales y los conservadores canadienses son los dos únicos que tienen posibilidades reales de formar gobierno. Se espera que la campaña gire en torno a qué partido está mejor preparado para hacer frente a Trump. La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, dijo que es muy importante que cesen las hostilidades tras la ruptura del alto el fuego en Gaza, donde los ataques israelíes ya han matado a más de 50.000 personas desde el inicio de la guerra. Kallas añadió que la UE está lista para ayudar en la reconstrucción de la franja. La jefa de la diplomacia europea hizo esas declaraciones desde El Cairo, donde asistió a una reunión del Comité Ministerial Árabe Islámico sobre Palestina. Kallas seguirá su viaje por la región para reunirse el lunes con altos cargos israelíes y palestinos. Una multitud de ciudadanos se congregó frente al Ayuntamiento de Estambul en la quinta noche consecutiva de protestas. A primera hora del domingo, un tribunal había ordenado la detención formal y encarcelamiento del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, por cargos de corrupción. Se produjeron enfrentamientos cuando los manifestantes lanzaron bengalas y piedras contra las unidades antidisturbios, que a su vez respondieron utilizando gas pimienta para dispersar a la multitud. İmamoğlu fue detenido el miércoles tras una redada en su residencia al amanecer en el marco de una investigación por presunta corrupción y vínculos con grupos terroristas. Los jueces decidieron encarcelar al alcalde por sospechas razonables de dirigir una organización criminal, aceptar sobornos, extorsionar, registrar ilegalmente datos personales y amañar licitaciones. Sin embargo, no se le detuvo por cargos de terrorismo, argumentando el tribunal que no era necesario en esta fase, pues ya había sido detenido por delitos financieros. El mayor partido de la oposición, el CHP, celebró una votación solidaria en sus primeras primarias en las que designaba a su candidato presidencial para las elecciones de 2028. Se instalaron urnas simbólicas en todo el país para que la gente pudiera expresar su apoyo a İmamoğlu. Este lunes comienza en Riad, Arabia Saudí, una jornada decisiva en las negociaciones de paz en Ucrania entre las delegaciones de Rusia y Estados Unidos. Washington intenta ampliar el alto el fuego parcial entre Moscú y Kiev, sobre todo en las centrales energéticas, mientras prosiguen los ataques fronterizos. La cita del equipo ucraniano concluyó en la noche del domingo, encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umerov. El presidente Zelensky, que reiteró el compromiso de su país con la paz, insistió en que hay que ejercer más presión sobre Putin. Наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати.
Mientras Kiev y Moscú han presentado planes diferentes para una tregua temporal, el enviado especial Steve Witkoff, que encabeza la delegación de Estados Unidos, considera que Putin también quiere la paz, a pesar de las inquietudes que plantea Europa, que en la cumbre del pasado viernes en Bruselas acordó la necesidad de poder defenderse de una posible amenaza rusa de aquí a 2030. I just don't see that he wants to take all of Europe. This is a much different situation than it was in World War II. In World War II, there was no NATO. So you have countries that are armed there. To me, it just does. I take him at his word in this sense. So, and I think the Europeans are beginning to come to that belief too. But it sort of doesn't matter. That's an academic issue. El presidente Trump presiona para obtener un rápido fin a la guerra, pero el Kremlin bajó el domingo las expectativas a una solución rápida y aseguró que hay muchos puntos pendientes para alcanzar un alto el fuego. Más de 10.000 personas se reunieron en la Plaza Dam de la capital neerlandesa, Ámsterdam, para participar en protestas contra el racismo y el fascismo. La manifestación tiene como telón de fondo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra anualmente el 21 de marzo. Los manifestantes portaban pancartas en las que se leía "Nunca más", mientras advertían contra el auge de la extrema derecha en toda Europa, recordando su desastrosa historia en el siglo XX. También ondearon banderas palestinas en solidaridad con la población de Gaza, después de que Israel reanudara los combates tras la ruptura de una frágil tregua con Hamás. Además, hubo protestas en Francia en varias ciudades, entre ellas la capital, París, así como en Lyon y Toulouse. Según el Ministerio del Interior francés, unas 91.000 personas participaron en las concentraciones celebradas en todo el país. Los manifestantes expresaron su rechazo a los partidos de extrema derecha en medio de la reciente promesa del gobierno francés de reprimir la inmigración. El Papa Francisco ha regresado al Vaticano tras 5 semanas hospitalizado por una neumonía que puso en peligro su vida. Cientos de personas se congregaron frente al hospital para saludarle. Los médicos que anunciaron su alta indicaron que necesita 2 meses de reposo, durante los cuales debe abstenerse de reunirse con grandes grupos de personas o hacer esfuerzos. El equipo médico también afirmó, sin embargo, que con el tiempo el Papa podrá reanudar sus actividades normales. El jefe de la Iglesia Católica, de 88 años, sufrió 2 crisis durante su hospitalización, pero a principios de la 4ª semana los médicos afirmaron que ya no se encontraba en estado crítico. El alta del Papa Francisco supuso un alivio palpable para los creyentes de todo el mundo que habían seguido con ansiedad 38 días de altibajos médicos y se preguntaban si el pontífice saldría adelante. Pope Francis greeted the crowd here at Rome's Gemelli Hospital, making his first public appearance in more than 5 weeks. He waved from his hospital window to the hundreds of people gathered outside. Today is a special day for the Pope. Worshippers around the world have one more reason to celebrate. In fact, after battling pneumonia, since being admitted to hospital on the 14th of February with a severe respiratory infection, he has been finally discharged. He has returned to his residence in the Vatican, but he will need a further 2 months of rest. That's according to his doctors in a briefing on Saturday. They also said that he will continue rehabilitation therapy and hopefully be able to resume his activities soon. They have advised him against attending meetings with large groups or those requiring significant efforts. Pope Francis is said to be in good spirits, and according to his doctor, he had been asking to be discharged for the past few days. Giorgio Orlandi for Euronews at Gemelli Hospital in Rome. For economic security. The Panama Canal was built for our military. ¿Han vuelto las esferas de influencia a la escena internacional? El concepto perdió su relevancia al final de la Guerra Fría, pero parece volver a cobrar interés con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la guerra en Ucrania. Según el experto, a Europa le interesa evitar la formación de esferas de influencia exclusivas.
threat of a sphere of influence is that you cut others off from resources and trade. And certainly for Europe, this is a problem because we are an export economy and we need to import most of our resources. If you would get a general race to establish spheres of influence, then you would see great powers trying to convince or even to coerce other states to join their side. That would certainly increase geopolitical tensions and ultimately it could trigger conflict. Rusia, China y Estados Unidos intentan ganar terreno. El presidente estadounidense ha amenazado con anexar Groenlandia y Canadá, pero se trata de una expansión territorial, no de esfera de influencia, cree el investigador. So Russia is definitely trying to establish an exclusive sphere of influence by military means in its near abroad. China is very smartly gaining lots of influence across the world, but mostly through an economic and political strategy. But that could only become an exclusive sphere of influence if other players, including the European Union, would abandon those countries to China. But that's not happening. Para la Unión Europea, la ampliación es una forma de promover sus valores, pero, según el experto, no es una cuestión de esfera de influencia. So the European Union is, of course, increasing its power and influence by enlarging, but enlargement is not creating a sphere of influence. And if another state joins the Union, it becomes part of us. A sphere of influence will be around ourselves, it will not be part of ourselves. Una esfera de influencia se refiere a un área geográfica que una potencia ha declarado unilateralmente como su territorio exclusivo y sobre la cual ejerce control político, económico y militar.